El otro panel que tenemos preparado para esta noche, porque además vamos a estar hablando hoy día también de otros dos temas que están incluidos en el texto y que tienen que ver con paridad y tienen también que ver con los derechos reproductivos y sexuales, el aborto en concreto. Así que saludo a mi panel que está acá esperándome con Damaris Abarca, convencional constituyente del Frente Amplio. Muy buenas noches. Ruth Hurtado, convencional constituyente del Partido Republicano. Tenemos dos convencionales esta noche. Jimena Peralta, vocera de Convergencia Social. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y Magdalena Vergara, directora de estudios en Idea País. Y todas expertas en materias de género, así que por eso las invitamos. Vamos a ver primero qué dice el borrador de la paridad, ¿ya? Y lo estamos viendo ahí en pantalla, que básicamente, bueno, Chile es un Estado social, democrático y derecho, pero básicamente lo que nos importa es que es una democracia inclusiva y paritaria. ¿Cuántos países tienen democracia paritaria? Yo encontré, creo que nada, ninguno. ¿Seríamos el primer país que tengamos democracia paritaria? No. Ecuador lo incluye en su constitución. Hay otras constituciones que por ahí también lo mencionan. ¿Pero Ecuador es solamente el legislativo o son los tres poderes? Lo incluyen varios artículos Ecuador. Ya yo hice un análisis ahí comparativo. Sí. En ningún país establece el detalle de regulación de paridad como lo establece la Constitución o esta propuesta constitucional de Chile, que sea una paridad que no solamente es al Congreso, al Legislativo, sino que también al Ejecutivo, a las empresas tanto públicas como privadas, los órganos de administración superior del Estado e incluso también el poder ir avanzando, o sea, los órganos autónomos lo incorpora y poder ir avanzando a futuro también en distintos aspectos, cosa que el Estado tenga el deber de avanzar en paridad en todos los asuntos. En el fondo, o sea, vamos a estar en la vanguardia del mundo en materia de democracia paritaria. O sea, vamos a ser el país más paritario del mundo, básicamente, ¿o no? ¿Se busca eso? Sí. A ver, eso, o sea, sí, pero yo creo que no hay que confundir el principio de paridad en el fondo en cuanto al resultado propiamente tal, que es lograr efectivamente, y tal como lo dice la propuesta de Constitución, que al menos un 50% de las mujeres estén integrando estos órganos, a que estén las condiciones adecuadas efectivamente para que las mujeres puedan participar de los espacios políticos, y que hoy día es más o menos una de las barreras que tenemos hoy día. Entonces, aquí se está imponiendo un resultado que no siempre tiene que ver mucho con efectivamente las condiciones que tienen que ver con las cargas tanto familiares o personales que sufren las mujeres a la hora de escoger. Sí, vamos a ir a esa temática después, pero primero expliquémosle a la gente qué va a consistir esta paridad. La paridad va a ser que al menos tiene que haber al menos un 50% de mujeres en prácticamente todas las instituciones públicas, y también el Estado promover que en las privadas también, pero serían todos los órganos colegiados del Estado, que sería, no sé, parlamentos, tribunales, no sé. Consejos municipales. Consejos municipales, en todos los órganos autónomos, es decir, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, CERVEL, Tricel, Contraloría, Banco Central, 20. Consejo de Defensa del Estado, en fin, todo. Órganos superiores y directivos de la Administración, como el Servicio de Impuesto Interno, ¿qué otro? En general los consejos directivos que regula esos temas. Ya, y en todos los directorios de las empresas públicas y semipúblicas. Sí. Ya, y tendrá que ser al menos un 50% de sus integrantes, que sean mujeres. Ya. Esto genera una polémica, porque el tiro los hombres dicen, entonces si es 75-25 mujeres, o sea, la paridad no es 50-50. ¿Cómo se contrarresta ese argumento? Antes de ir a eso, muy cortito, a ver, cuando empezábamos el programa hablábamos de cuántas veces se usa la palabra paridad. Hablábamos recién de los desafíos y de algún modo existe en esas palabras, no en todas las voces, pero a veces en esas palabras existe una idea de vamos a poder hacer esto, cuál es que esta inmensa tarea que tenemos que hacer y será tan bueno, será... Pero también quizás es bueno poner la pelota al piso, porque ¿cuántas veces hoy día la Constitución vigente hoy, que es la misma Constitución que va a estar vigente si es que gana el rechazo, menciona la palabra mujer? Solo una vez, para decir que los hombres y mujeres son iguales ante la ley. Una igualdad formal, que es, digamos, un concepto respecto al cual se avanza hacia una igualdad sustantiva. También la menciona una vez. Exactamente. Paridad sin embargo, cuando habla, por ejemplo, de la autoridad política, habla del presidente, el senador, el diputado, y habla de este universal masculino que no nos incluye a nosotras. Entonces, se nos hace inmenso decir qué vanguardia existe en esto de la paridad,
Pero la verdad es que nosotras somos la mitad, siempre hemos sido la mitad. Quizás lo increíble es que hasta ahora no haya habido una participación política en iguales términos. Y esa participación política, creo yo, también va a generar condiciones para que la participación social, cultural, económica, laboral de las mujeres nuestras sea en igualdad de condiciones. Porque es muy importante conocer la justificación de la paridad en el texto constitucional. Las normas nucleares son el artículo 1 y 6. Y habla de la paridad en relación a la igualdad sustantiva y a la igual representación que tenemos que tener en estos distintos ¿Qué es la igualdad órganos. Sustantiva? Porque hay tanto concepto que uno no entiende. La igualdad sustantiva es es un apellido que se le pone a la igualdad para hablar ya no solamente de una igualdad formal, que es la igualdad ante la ley, sino también una igualdad que mire las diversas dimensiones para mirar un determinado fenómeno. Entonces, por ejemplo, desde una perspectiva de igualdad formal, podemos decir que las trayectorias laborales... Pero no hacemos nada al respecto. No, digo, las trayectorias laborales son igual de justas porque todas tenemos derecho a ir a la universidad y no hay una ley que nos lo impida y todas tenemos derecho a entrar al trabajo. Sin embargo, si miramos desde una perspectiva de igualdad sustantiva, vemos que existe desigualdad en el salario cuando tenemos trabajos iguales, existe desigualdad en las trayectorias laborales porque son discontinuas, existen prejuicios, etcétera. Entonces, la igualdad sustantiva busca mirar este fenómeno de forma multidimensional y entonces poner de relieve aquella realidad efectiva y aquella discriminación, aquellos estereotipos que efectivamente generan una diferencia en la sociedad, y la paridad es una de las formas en que vamos a avanzar, creo yo, hacia una igualdad plena. Sí, pero mira, y en eso hay que ser súper claro que no solo entregar las condiciones para que nosotros participemos de manera paritaria. Dentro de la convención, de hecho nuestro reglamento decía que las comisiones tenían que ser integradas de manera paritaria o a lo menos el 50% integrado, ¿cierto?, por mujeres. Eso no se dio en 2 comisiones, y no porque no quisiéramos que hubiera paridad, sino porque las mujeres decidimos estar más en otras comisiones que, por ejemplo, en la Comisión de Justicia, donde éramos un 40 y algo %. Y lo que debería haber hecho la convención, porque decía nuestro reglamento que tenía que haber una corrección de paridad, haber sacado a mujeres que eligieron estar en otra comisión para ponerlas en la Comisión de Justicia. Entonces eso no es finalmente buscar la paridad o la igualdad entre las mujeres, porque si yo decido estar en un lugar, no tienen por qué sacarme para poder completar la paridad para estar en otro. Entonces aquí también no es solamente otorgar las condiciones, que son súper importantes, y creo que en eso hay que avanzar muchísimo, en entregar las condiciones para que las mujeres podamos estar en los distintos cargos de poder, pero también es importante la decisión que nosotros tomemos. O sea, no tiene por qué venir a decidir otro por mí a estar en un lugar que yo no quiero estar, porque solamente tengo que cumplir con esta paridad. Y eso se dio, como te digo, en 2 comisiones dentro de la convención, existiendo el reglamento que decía que las comisiones tenían que estar integradas de manera paritaria o a lo menos el 50%, ¿cierto?, de mujeres. Ahí se quita un poco de libertad. Eso pasó por las matemáticas. Ya. Porque evidentemente en la convención éramos mitad mujer y mitad hombre. Por lo tanto, no había forma en que las comisiones no se instalaran de esa manera. Y esto del 50-50, porque los hombres dicen, bueno, la paridad debe ser 50 y 50. 50% nosotros, 50% ellos. Pero la verdad es que la Constitución dice al menos un 50%. Entonces, como dábamos un ejemplo, un órgano puede estar constituido por 75% mujeres, 25 hombres, igual sería paritario. Mira, lo que pasa es que es muy importante entender primero, y como ya lo hemos mencionado todas, que esta Convención Constitucional fue el primer órgano paritario. Pero fíjate que nosotros tendríamos que haber estado constituidos por 71 hombres y 84 mujeres. Claro, porque salimos perjudicadas mujeres. Esas fuimos las que tuvieron que ceder su cupo. Sí. ¿Pero por qué? Porque precisamente la paridad se entendió como una paridad de salida en donde en la convención teníamos que ser mitad y mitad. Y ese a lo mejor fue un error, porque cuando nos vimos todas y todos en esta decisión de poder votar por alguien, mujer o hombre, pero en igualdad de condiciones, porque la lista eran paritaria, votamos por más mujeres. Y lo otro, yo me quiero detener en 2 cuestiones que dijeron muy bien las chiquillas, Magdalena y Jimena, porque aquí no estamos hablando solamente de una cuota. Tenemos que tener las condiciones materiales para que las mujeres puedan participar de política. Por ejemplo, hoy día salió un Twitter de la subsecretaría en donde hablaba que el 70% de las labores de cuidado las seguimos haciendo las mujeres, ¿cierto? La subsecretaría de Servicios Sociales. Por lo tanto, esas mujeres que tienen que cuidar, que tienen que lavar, que tienen que cocinar y que están realizando labores domésticas y de cuidado, es mucho menos probable que participen, por ejemplo, en temas de política, porque lamentablemente la política en Chile por muchos años se hizo para un cierto sector de la sociedad, que eran los varones.
Y que a lo mejor tenían más tiempo libre. Si me permite un minuto, es importante porque el 4 de septiembre todas las personas tenemos derecho a tomar una posición respecto a este punto. Y en ese momento va a haber participación política plena, de hecho con voto obligatorio, y todas las mujeres tienen que saber que se juega mucho en esta nueva constitución para nosotras, se juega mucho en los temas que estamos hablando de paridad, que quizás es un primer paso para también involucrarnos de forma plena al sistema político. ¿Por qué? Porque si es que nosotras seguimos siendo minorías en los espacios de representación, como lo somos hoy, a diferencia de, digamos, de la convención, que es paritaria, pero en los consejos municipales, en el Congreso, entre otras cosas, esos espacios institucionales tienen sesgos. Tienen sesgos porque no incorporan nuestras perspectivas, nuestras vivencias, nuestras necesidades también. Y en ese sentido, es muy importante que veamos cómo nos afecta a nosotras las mujeres la nueva constitución, los desafíos que abre. Y también las oportunidades y las garantías, el cuidado, esa es la perspectiva. Quiero que vayamos avanzando en los temas porque si no nos queda mucho la lista. Sí, pero por ejemplo, un argumento más que quiero poner sobre la mesa. Ya. Hay mujeres que a mí me han dicho que no les gusta esto porque no quieren competir. No sienten que están en dificultad, no sienten menoscabadas, quieren competir de igual a igual. No les gustan como esta especie de discriminación positiva, Magdalena. Sí, o sea, yo creo que efectivamente hoy día en el país existe una discriminación o una, en el fondo, brecha a las mujeres de participar en política. Y en eso es bueno que existan medidas afirmativas que apoyen la participación política de las mujeres. Más allá de situaciones que efectivamente hayan podido tener el camino como más tranquilo, etcétera, lo cierto es que han habido barreras que han impedido en muchas ocasiones el acceso. Pero lo importante es preguntarse si el mecanismo es el adecuado o no. Si es que la paridad es el mejor mecanismo para que nosotros podamos alcanzar esa participación. ¿Y para ti lo es? Y yo creo que tiene problemas la paridad tal como está establecida en la Constitución, porque tal como decíamos, aquí se está imponiendo un resultado que tiene que hacer de aquí a las próximas elecciones, que tiene que haber al menos un 50% de las mujeres, y eso puede traer costos a corto plazo, porque no se hace cargo, como bien decía también Damar y otras, respecto de cuáles son hoy día las barreras o los problemas de fondo por los cuales las mujeres tampoco están queriendo hoy día muchas veces participar o deciden, no solamente en temas de política, sino también en empresas y otros, que son los costos familiares. ¿A qué te refieres tú? ¿Que no va a haber suficientes candidatas? Que las condiciones laborales muchas veces de aquellos espacios no son las adecuadas. Entonces también tenemos que hacernos cargo de eso. Y lo otro también es el detalle. Obviamente se va a ir avanzando, pero la rigidez y el detalle lo que establece no permite esa progresión para ir avanzando. ¿Y esto de la paridad es para siempre o es una medida temporal hasta que las mujeres rompan esa barrera? O sea, se establece en la Constitución que es para siempre indefinido y una rigidez que también es para los órganos técnicos. Y ahí, por ejemplo, entra un problema. El Banco Central son 7 integrantes y 4 necesariamente siempre, obligadamente, van a tener que ser mujeres y otros 3 hombres. Y ahí no entran en consideración otros criterios que también son relevantes de poner sobre la mesa. Por ejemplo, la idoneidad o mantener el profesionalismo, tecnicismo de aquellos órganos. Y obviamente no estoy diciendo que no haya mujeres capacitadas, sino que dadas las situaciones muchas veces, bueno, ¿cuál es el problema que hayan 4 hombres o 3 mujeres, por ejemplo, en esos órganos? Nosotros decidamos no estar, si también es súper importante que hay mujeres que por opción se quedan en sus casas o en labores de cuidado porque quieren también estar teniendo el cuidado a sus hijos o algún familiar. No es solamente que por imposición. Entonces aquí esto finalmente lo que hace no es colaborar. Damaris primero. Solo quiero mencionar una cosa, porque esta constitución, como es la primera constitución democrática que escribimos en este país, no está escrita en piedra. Las reformas constitucionales que están en los últimos capítulos, ustedes pueden ver que incluso se pueden organizar la ciudadanía para reformar la Constitución. Por lo tanto, tenemos la reforma pero lo que voy yo es que no es perpetuo, porque esta Constitución lo que hace es abrir caminos, no cerrarlos, no cerramos los debates. ¿A ti también, tú también entonces sientes que quedó muy inflexible la norma? No, para nada, yo estoy feliz con la norma de paridad. Que se puede cambiar después. Porque yo creo que precisamente esos temas de fondo que mencionaba Magdalena, como por ejemplo igualdad salarial, remuneraciones, el derecho al cuidado, el reconocimiento del trabajo doméstico, el sistema integral de cuidado, todo eso está en este borrador también. Entonces no es solamente que pusimos la paridad, sino que también avanzamos en un país donde se consagre por fin la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Que lo que dice Ruth de algún modo es un poquito engañoso cuando dice también va a haber mujeres que tomen la decisión y que opten por supuesto, y la Constitución no tiene ningún impedimento a ese respecto. Entonces, plantearlo como un pero a la norma de paridad, como si hubiera uno... Pero lo que pasa es que aquí se dice que hay mujeres que no tienen las condiciones, pero hay mujeres que deciden quedarse en sus casas en labores de cuidado, o sea, y no te... Eso está muy bien. Sí, pero lo que me refiero es que no nos tienen que obligatoriamente poner en un lugar que nosotros no queramos estar. Claro, pero y que como no nos tienen que poner obligatoriamente en ese lugar,
lo pasó que está en de la subtexto convención. es que sí. O sea, pasó en la pero me convención y no parece- se sí, pudo sí, sí. cumplir, y en Está bien, dos pero es comisiones. engañoso que porque las de la mujeres norma de decidieron no estar reglamento en de la esas convención. comisiones, sino que en otras comisiones. Sí, Entonces decir pero es que, que eso no siempre tiene- tiene que no, cumplirse la paridad. Sí. Porque éramos 155, éramos Exactamente, mitad porque mujeres, había mitad. que tener Aquí otra los forma de órganos, elección. las Lo personas van a poder importante- postular, vamos a poder Exactamente. elegir, Puede pasar somos lo mismo. muchos millones de personas. No va a pasar lo mismo, porque lo importante es que se generen las condiciones para que, si es que alguien quiere tomar esa opción, que por cierto es legítima, evidentemente, lo haga porque es su decisión. Y yo creo que hoy día muchas mujeres no toman esa decisión libremente y en condiciones de igualdad. Tomarlas de manera libre, no estoy hablando que sea una imposición. Lo mismo pasa Pero con más allá la de cuota, eso, digamos. Más allá de eso, que yo comparto, que obviamente aquí tiene que haber un tema de libertad en la elección de las Por mujeres. supuesto. yo Bueno, pero creo si tú que te estás postulando un cargo en el Banco Central es porque lo quieres hacer. ¿no? Exactamente. Y el tema yo creo que está, pero hay un tema anterior también, que es, yo comparto, y como decía, comparto que tenemos que tener medidas afirmativas. La pregunta es si esta es la más adecuada, porque tenemos que tener también otros criterios, no solamente el tema de promover la participación de la mujer. Tenemos que tener el criterio también de la igualdad del voto, que es un principio democrático en todos los Ya, lugares. Antes de Tenemos- avanzar hacia la parte electoral, que ya la vamos a tocar, pero quiero tocar el punto que tú dijiste justamente, el hecho de que, ¿por qué el Banco Central simplemente tiene que ser 4 mujeres, 3 hombres? Yo sinceramente no me importaría que fueran alguna vez 4 hombres y 3 mujeres si hay hombres que están más capacitados. O sea, ¿cómo juega aquí la capacidad, el talento, los méritos versus la paridad? Yo creo que eso es un error en ese segura que sentido, van a haber porque mujeres capaces. es que siempre pueden haber mujeres capaces y eso Siempre, es cierto, pero sí. pueden haber ocasiones en que que finalmente el tienen que criterio que prime no va a ser el profesionalismo o la capacidad de la persona, sino el hecho de si es mujer o no. Y yo creo que eso es complejo y que es un problema, porque en el fondo lo que nosotros debiéramos velar es porque estén los mejores. Y obviamente siempre promoviendo que haya una buena participación Ya, de las que estén los mujeres. mejores, Magdalena, pero ¿no crees que hoy en día, con las barreras de entrada que tienen las mujeres, hay un 25% de hombres, más o menos, que están subvencionados y que a lo mejor no son tan buenos? No, de todas Porque maneras. no tienen la competencia de las mujeres Sí, buenas. pero ahí entra el otro problema de déjame las marcar condiciones una línea ahí, laborales. Porque nosotros podemos construir un caso de qué pasa en un órgano de 7, 3, 4, el 50%. Pero es que sí. esos son los casos que hay de Sí. la- O sea, a mí me gustaría Pero que fuera un hay, poquito más la flexible. flexibilidad. O sea, Está bien, uno Ese puede es el conversar problema. la flexibilidad, pero mi punto es, esto es, o sea, esa regla evidentemente es una regla de números. Vamos a tener que encontrar la aritmética que funcione y de hecho por eso hay un mandato al legislador para que se genere una norma electoral, etcétera, etcétera. Pero es que mi no punto, puede, mi punto porque es otro. la Mi norma punto es otro. siempre va a tener No, que y esa respetar norma- el piso mínimo de y paridad, esa que es norma el se puede 50. modificar. No se puede modificar Sí. si está en la Constitución. El reglamento no puede pasar a llevar, o la ley no puede pasar a llevar el derecho constitucional de paridad. Claro, tiene que Y ese cambiar la es el tema. Constitución. Se puede modificar la Constitución, Bueno, es un tema pero aritmético. entonces, ¿Puedo no es un tema terminar? aritmético, pues es el Sí, tema. es un tema aritmético y uno puede encontrar la mejor fórmula y uno puede decir, ¿sabes qué? Quizá en 2 años más, en 5 años más o en los años que sea, pensamos que en realidad lo mejor es 50-50, 60-40, el número que sea, que se deje alguna flexibilidad en la legislación. Yo con eso estoy de acuerdo, pero me parece que mucho más importante que hacer un caso de laboratorio sobre cómo desempatamos un número impar tal como 7 o 9, hablemos, por ejemplo, de lo que significa para una niña ver hoy día que existen ministras. Nosotras no crecimos así. Nosotras no vimos un ejemplo del mundo político con mujeres y hoy día hay pocas, pero sí que son Ya. importantes en terminar con esos estereotipos. Entonces, creo Me yo queda- que eso es muy Me importante, quedo poco tiempo mucho con más este tema, importante entonces que un quiero número pasar impar. a lo electoral, a los cargos de elección, porque también hay una ley electoral que tiene como, ay, tengo mis papeles por ahí atrás, pero son muchísimos requisitos paritarios, ¿ya? De igualdad sustantiva, de listas paritarias, listas que están encabezadas por mujeres, listas que están, las cebras, ¿no? Que son un hombre o una mujer, pero siempre empezadas por una mujer, ya. Pero esto no va a pasar a llevar, dice gente, el principio de quien más votos recibe, gana, porque a lo mejor si más votos recibe un hombre, va a tener que ceder el puesto a una mujer. Pero si eso es el sistema de Hunt, ¿de qué estamos hablando? Hoy día nosotros lo que hacemos son proyectos políticos comunes, porque yo, si bien es cierto, soy independiente de Apruebo Dignidad, independiente del Frente Amplio, creo en los proyectos políticos. Ya. Y por lo tanto, lo que pasa con la corrección de paridad es que tú, en el fondo, no escoges a una candidata, tú votaste por un RN, no pasa una candidata al Frente Amplio, pasa, como pasó, por ejemplo, Catherine Montalegre, que entró por paridad, incluso un compañero de su pacto, ambos de su propio partido, ¿no? Entonces, no pasa a llevar la democracia. En el fondo tú escoges a una persona que representa ese proyecto político. ¿Están de acuerdo ustedes dos?
Yo creo que, o sea, es complejo porque aquí no podemos dejar de lado o simplemente como ningunear el principio de igualdad del voto. Al menos tenemos que hacernos cargo de lo que nosotros estamos haciendo, una medida afirmativa en que vemos que hay un interés mayor que la igualdad del voto y por eso mismo en general se hacen medidas temporales. De hecho, las medidas afirmativas tienen que ser efectivamente para grupos que se han visto históricamente discriminados, cumplir ciertos criterios que sean que hay un interés mayor, en este caso participación de la mujer. Me leí un documento de una mujer que me ayudaron muchísimo a preparar este programa y decía claramente que la paridad es permanente y que las cuotas son temporales, medidas concretas temporales. Entonces, hay otras medidas quizás que uno pueda pensar, bueno, pasan a llevar menos, por ejemplo, este otro principio de igualdad, como es la ley de cuotas, que en general son los que tienen los países. La paridad lo tienen países más bien poco desarrollados, menos desarrollados, como países asiáticos, países sudafricanos, pero en términos de ley de cuotas es lo que uno ve que en general tienen los países como España, Portugal, incluso si no voluntarios. La fundamentación de la norma de paridad está en la igualdad sustantiva y la igual representación que requerimos, no, o sea, por ninguna razón más que porque así es en la conformación de la sociedad. Claro, porque entonces la sociedad más del diversa 50% de la población. La sociedad diversa tiene que estar representada en las instituciones y en ese sentido las leyes de cuota tienen una limitación por cuanto son maquillaje al sistema. Y en cambio nosotras buscamos no solamente generar, digamos, cambios cosméticos de acá a un tiempo, sino generar una adecuada representación de la sociedad. Y ahí quiero marcar un punto. Los sistemas electorales tienen muchos valores, distintos valores que se ponderan. Por ejemplo, el valor de la igualdad, o sea, que cada voto valga lo mismo, es un valor que está ponderado con otros valores en el sistema electoral. Por ejemplo, en la región metropolitana, que es la región por lejos más poblada del país, los votos de las personas valen menos que en la región de Aysén. Y eso es así y el sistema político lo acepta. Siempre tenemos que en la búsqueda buscar ese equilibrio. Exactamente, hay que buscar cómo se genera ese equilibrio. Sí, no, solo va a terminar. Es que el punto es que cuando se genera dentro de un proyecto político, que es uno de los otros valores que contempla nuestro sistema electoral, un cambio que se entiende dentro de esos varios valores que están ponderados. Que la ley de cuota no es solamente un cambio cosmético, de hecho hay varias evidencias que muestran que en países que la han implementado esto se vuelve algo permanente, pero algo es temporal, porque luego puede producir también otras desigualdades a largo plazo, que eso es lo que uno quiere evitar. Por ejemplo, el que a largo plazo terminemos, imaginémonos, siendo puras mujeres en cargos políticos, tampoco queremos ese revanchismo en donde empecemos a ver una desigualdad hacia los hombres o discriminación hacia el hombre. No, pero es cierto, porque si siempre vamos a tener órganos, por ejemplo, todos los órganos técnicos, porque no es una cosa aritmética nomás, si ese es el problema. Nuestros órganos están compuestos por un número de personas que son normalmente, que son, pero no pares, son impares. Entonces siempre vamos a tener esas problemáticas que tenemos que también atenderlas y tenemos que atender los otros. Entonces no se trata de no querer la participación de las mujeres, sino buscar los mejores mecanismos. Está súper entretenido.